Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Este es mi tercer intento de grabar, salvando el problema que tenía con el audio. Y creo que esta vez sí voy a lograr el objetivo. Aparentemente pude resolver el problema. Entonces, en ese sentido, pues quiero decirles que el tema que nos ocupa hoy es continuidad de una función, y pues vamos a estar revisando aspectos teóricos, pero nos vamos a concentrar, por supuesto, en los aspectos prácticos para que ustedes puedan dar feliz término a esta parte de la unidad. Entonces vamos a trabajar hoy con continuidad. Y pues vamos a comenzar con una definición muy importante, que es la continuidad en un punto o en un valor para una función. Entonces nosotros vamos a decir acá que una función cualquiera, f de x, va a ser continua en x igual a, eh, sí, solo si cumple tres características. Estas características son que la imagen de la función exista. Es decir, que la función esté definida en x igual a. Cuando x vale a, ese valor a tenga una imagen. Que exista el límite de la función cuando x tienda a ese valor a. Y entonces aquí tiene que cumplirse el teorema de unicidad del límite, que dice que si un límite existe, este es único. Pasa también por el hecho de que los laterales existen y son iguales. Y lo otro es que el límite debe ser igual a la imagen. Por otro lado, vamos a tener que una función va a ser continua por la derecha del punto o por la izquierda del punto, y aquí nosotros estamos hablando de continuidad lateral, cuando ocurre lo siguiente. En el caso del lateral derecho, debe ocurrir que el lateral derecho sea igual a f de a, y en el caso de la continuidad por la izquierda debe ocurrir que el límite lateral izquierdo sea igual a la imagen. Entonces, nosotros allí hablamos de continuidad lateral. También vamos a revisar lo que se conoce como continuidad por intervalo. Entonces, en este caso de continuidad por intervalo, vamos a ver que una función va a ser continua en un intervalo abierto a b si la función es continua en cada valor que pertenece al intervalo, es decir, que cumple las tres condiciones previamente señaladas. Una función va a ser continua en un intervalo semiabierto, suponiendo que es cerrado a la izquierda. Si siendo continua en el intervalo abierto, también es continua a la derecha de A. Semiabierto, en este caso, cerrado a la derecha, entonces debe ser continua en el abierto y continua a la izquierda del lado del lado cerrado, es decir, en este caso, a la izquierda de B. Va a ser continuo en un intervalo cerrado, sí, siendo continua en el abierto, también es continua en A y en B, es decir, que ocurra que el lateral derecho sea igual a f de A y el lateral izquierdo sea igual a f de B. Entonces, en este caso nosotros hablamos de continuidad por intervalo. Ahora bien, vamos a revisar que si la función en cuestión no cumple la característica de continuidad, no cumple esas tres condiciones de las que habíamos hablado, entonces nosotros vamos a decir que la función va a ser discontinua en el valor en cuestión o en el intervalo. Y vamos a ver que ese tipo de función que no es continua, simplemente la vamos a llamar discontinua, y vamos a observar que existen diferentes tipos de discontinuidad. Uno lo podemos llamar discontinuidad infinita y la otra discontinuidad finita.
En el caso de la discontinuidad infinita, aquí se va a presentar cuando uno de los límites laterales o ambos son límites infinitos. Es suficiente con que uno de los límites laterales en el valor en cuestión sea un límite infinito, para nosotros decir discontinuidad infinita. Por ejemplo, vamos a ver el caso de la función 3 a la 1 sobre x. Vamos a analizarlo en x igual 0. Obsérvese que en el caso del lateral derecho, aquí se presenta un límite infinito, tiende a más infinito. Ya de una vez nosotros decimos. Entonces aquí hay una discontinuidad infinita en x igual 0. Vamos a calcular el límite lateral izquierdo a ver qué ocurre, pero independientemente del resultado de este límite, si es o no infinito, eso no va a cambiar el hecho de que aquí haya una discontinuidad infinita en x igual 0. Calculamos el lateral izquierdo, desplegamos todo el proceso, resulta que el lateral izquierdo es 0. En este caso, estimados, esto no cambia la conclusión anterior, porque independientemente del valor de este límite, ya nosotros habíamos dicho que en x igual 0 había una discontinuidad infinita. Ahora, vamos a ver otro tipo de discontinuidad que llamamos discontinuidad finita, y aquí vamos a conseguir que una la llamamos evitable y otra no es no evitable o inevitable. En el caso de la discontinuidad evitable, entonces aquí hay algo que debe cumplirse siempre, siempre en la discontinuidad evitable, y es que el límite debe existir. Muy, pero muy importante. Y eso pasa porque los límites laterales deben existir y deben ser iguales. Cuando yo digo deben existir es que deben dar valores finitos. Y a esta la llamamos discontinuidad evitable porque nosotros podemos redefinir la función para que sea continua. Entonces, independientemente de si existe o no f de a, debe ocurrir siempre que el límite de la función debe existir. Y eso pasa porque los límites laterales sean finitos y sean iguales. Muy importante. En el caso de la discontinuidad inevitable o no evitable, aquí ocurre que el límite no existe, pero no existe porque los laterales existiendo son diferentes. Y entonces a esta también la podemos llamar discontinuidad de salto finito. Y la anterior a la que llamamos discontinuidad infinita, que también es un tipo de discontinuidad inevitable, a eso la llamamos discontinuidad de salto infinito. Hay algunos autores que lo plantean de esta forma. Entonces estoy dando la apertura porque como yo sé que ustedes están revisando los libros, se están apalancando con los autores, entonces es posible que consigan definiciones que la plantean de esa manera. Entonces aquí en este tipo de discontinuidad es posible que f de a exista o no. Y aquí lo relevante es que el límite no va a existir porque existiendo los límites laterales, estos límites laterales son diferentes. Vamos a ver acá este caso. Tenemos la función 4 sobre 2 a la 1 sobre x más 5. Vamos a ver qué pasa con esa función en x igual 0. Para ello voy a plantear el cálculo lateral derecho y el lateral izquierdo. En el caso del lateral derecho nos da 0 y en el caso del lateral izquierdo nos da 4/5. Como 4/5 es diferente a 0, evidentemente nosotros vamos a decir el límite de esta función no existe. En este caso, nosotros la llamamos discontinuidad inevitable. Discontinuidad inevitable. También pudiésemos decir discontinuidad de salto. Discontinuidad de salto. Está bien dicho también. Inclusive hasta podemos calcular el salto. Hasta podemos calcular el salto. ¿Cómo calculamos el salto? El valor absoluto de la diferencia entre los valores límites. 4/5 menos 0, valor absoluto, es igual a 4/5. O 0 menos 4/5 es igual a 4/5. La magnitud del salto es 4/5. Discontinuidad de salto. A la anterior, vuelvo y repito, que también es una discontinuidad de salto, pero es una discontinuidad de salto infinito.
En este caso, no vale la pena calcular el salto, porque el salto siempre va a ser infinito. No vale la pena hacer ese cálculo, porque ya el cálculo está definido, está predefinido. Ok, veamos acá. Vamos a ver un ejercicio. Este ejercicio es f de x igual a x cuadrado menos 2. Vamos a analizar la continuidad en x igual 2 y lo vamos a tratar de representar gráficamente. Entonces aquí debemos tener presente que para nosotros analizar la continuidad, lo que tenemos que hacer es probar, verificar si se cumplen las tres condiciones previamente señaladas, que existe la imagen del valor, que existe el límite y que esa imagen sea igual al valor límite. No hay nada aquí complejo, estimados amigos. Y yo sé que ustedes dirán, wow, yo pensaba que esta matemática era compleja, muy difícil, pero esto es muy, pero muy fácil. Vamos a ver cómo opera aquí el proceso de solución. Entonces vamos a ver la primera condición, es decir, vamos a ver si está definida para x igual a, es decir, en este caso, si está definida para x igual 2. Sustituyo 2 en la función y determino que es igual a 2. Como 2 es un valor finito, quiere decir que existe imagen de 2 y esa imagen es igual a 2. Entonces la función está definida en x igual 2. Se cumple la primera condición. Si hubiese fallado esa condición, nosotros una vez decimos es discontinua, porque es suficiente con que falle una de las tres condiciones para nosotros decir qué tipo de discontinuidad presenta. Vamos a revisar el límite de la función cuando x tiende a 2. Yo al plantear el límite de la función cuando x tiende a 2, yo determino que es igual a 2. En este caso, con fines didácticos, se planteó el cálculo de los laterales y el lateral derecho es igual a 2, el lateral izquierdo es igual a 2. Y digo esto con fines didácticos porque no era necesario, realmente no era necesario calcular aquí los laterales porque como la estructura de la función inmediatamente antes e inmediatamente después de 2, esa estructura era idéntica, entonces nosotros presumimos que los laterales deben ser iguales. Lateral derecho y lateral izquierdo, porque no hay cambio de estructura inmediatamente antes, inmediatamente después de 2. Cuando yo digo cambio de estructura es que sigue siendo x cuadrado menos 2 antes y después de 2. Y finalmente digo el límite de la función es igual a la imagen, porque 2 es igual a 2. Entonces aquí la conclusión es que la función es continua en x igual 2. En el caso gráfico, como se trata de una parábola, cuyo coeficiente de x cuadrado, el signo de x cuadrado es positivo, entonces ya abre hacia arriba, Entonces, y obsérvese que el vértice, cuando x vale 0, la imagen es menos 2, el vértice está en 0 menos 2. Ahora bien, aquí sucede que en x igual 2, la imagen vale 2. Aquí donde tengo acá la flechita, obsérvese que existe la imagen porque existe un punto a nivel de 2 que es 2, 2. Y aparte de eso, ambas ramas de la gráfica tienden a ese mismo punto. ¿Ve? ¿Por qué ambas ramas de la gráfica tienden a ese mismo punto? Porque el lateral derecho y el lateral izquierdo son iguales. Muy importante. Realmente cuando nosotros hablamos de la continuidad de una función, realmente nos estamos refiriendo a la continuidad de la gráfica, porque la gráfica presenta un trazado ininterrumpido. Entonces la gráfica, obsérvese que es continua en x igual 2. Vamos a ver otro ejercicio. En este otro caso vamos a determinar si la función es continua en x igual 3. Vamos a hacer el análisis en x igual 3. Entonces acá, a diferencia del anterior, obsérvese que la estructura de esta función inmediatamente antes e inmediatamente después de 3, la estructura es diferente porque x cuadrado es diferente a x más 6. Obviamente se trata de una función definida por intervalos y la función es una sola. Lo que pasa es que la estructura es diferente porque x cuadrado es diferente a x más 6. Ok.
Si eso es así, yo voy a tener pendiente esto para cuando vaya a calcular el límite, porque no puedo calcular el límite directamente. Es más, es posible que la estructura sea idéntica inmediatamente antes, inmediatamente después, y aún así sea necesario calcular los límites laterales. Pero nosotros procedemos, el primer intento es calcular el límite de una vez. Vamos a calcular la imagen de 3. Y entonces me voy a ubicar en la parte de la función, que contiene a 3, que es x más 6. Entonces, al hacer la sustitución, esta imagen es 9. Ahora voy a calcular el límite de la función cuando x tiende a 3 por la derecha y 3 por la izquierda. Si es 3 por la derecha, debo considerar la parte de la función definida a la derecha de 3. En este caso es x más 6. Al sustituir es 9 y en el otro caso también es igual a 9. Obsérvese que los laterales existen, son iguales, por lo tanto el límite existe y es igual a 9. Y finalmente, el límite, que es 9, es igual a 9, que es la imagen. Entonces acá nosotros vamos a concluir que la función va a ser continua en x igual 3. Continua en x igual 3. Vamos a ver ahora otro caso. Vamos a analizar la continuidad de esta función en x igual 0. Y entonces, pues, muy fácil. Yo voy a probar si se cumplen las tres condiciones. Comienzo con la primera. Intento calcular la imagen de la función en x igual 0. Y al intentar hacerlo, descubro que la imagen no existe, porque obviamente no existe la división por 0. No existe la división por 0. Entonces, en este caso, de una vez, nosotros vamos a decir, pues, la función es discontinua en x igual 0. Es discontinua en x igual 0. ¿Por qué? Porque está fallando la primera condición. Como aquí no me están diciendo, indique el tipo de discontinuidad, pues yo lo voy a dejar así. Tampoco me está pidiendo la gráfica, por favor. Por favor, responda, trate de responder solamente lo que se le está preguntando, para no complicar el proceso de solución. Veamos este otro caso. Dada esta función, vamos a determinar si la función es discontinua en los reales. En caso afirmativo, en caso de que sea discontinua, usted va a indicar el tipo de discontinuidad que presenta. Entonces acá, pues esto es bastante, el procedimiento es bastante sencillo. Vamos a ver si hay algún valor donde la imagen no exista. Y está fácil porque aquí lo que tengo yo que para ello es determinar el dominio de la función. Porque evidentemente los valores que no pertenecen al dominio es donde, o sea, van a ser valores donde no va a haber imagen. Son valores para los cuales la función no está definida. Entonces, según la restricción de dominio, como esta es una función racional, la restricción es que el denominador debe ser diferente de 0. Yo lo igualo a 0 y determino que x igual 1 es el valor que anula el denominador. Por supuesto voy a decir, entonces el dominio son todos los reales, excepto el valor 1. Entonces aquí en x igual 1 no es continua. No es necesario calcular la imagen, porque evidentemente si usted descubrió que allí en ese valor se anulaba el denominador y había dicho que allí en ese valor no pertenecía al dominio, no tiene que perder tiempo calculando imagen, porque la imagen no va a existir. Ahora bien, voy a proceder a calcular el límite de la función cuando x tiende a 1. Y calculando el límite de la función cuando x tiende a 1, obsérvese que esta función inmediatamente antes, inmediatamente después de 1, mantiene la misma estructura. Yo intento hacer este cálculo. Cuando tiende a 1, el numerador tiende a 2, mientras que el denominador tiende a 0. Ah, pero usted sabe que cuando usted tiene el límite de un cociente, el numerador tiende a un valor específico cualquiera, diferente de 0, mientras que el denominador tiende a 0, entonces eso es posible que tienda a más o menos infinito. Ese es un teorema. Razón por la cual yo tengo que plantear aquí cálculo de límites laterales. Porque dependiendo hacia dónde tienda el 0 del denominador, entonces va a ser el infinito, es decir, va a ser más o va a ser menos infinito dependiendo del caso. Vamos a revisar el lateral derecho. El lateral derecho, en este caso, yo sé que el numerador tiende a 2 y que el denominador tiende a 0. Sé eso de antemano, pero ahora quiero saber, y para ello voy a utilizar este procedimiento
esta estrategia de solución, que es que voy a tomar un valor cualquiera a la derecha de 1, muy parecido a 1, 1,0001. Entonces ese valor yo lo voy a tener como referencia, y lo voy a revisar qué sucede cuando yo tomo ese valor como referencia. Cuando yo tomo ese valor como referencia y le resto 1, me va a dar más 0 punto y algo, es decir, que el denominador va a tender a 0 a través de valores positivos. Entonces, aquí, más entre más, por regla de signo, más entre más es más, y por teorema sería infinito. Ojo, ojo, no es que esto que yo tengo acá sea parte de la solución. Yo aquí admito tener, abusar de la explicación, porque realmente yo debería pasar de acá de una vez a decir que esto es más infinito. Esto que yo tengo acá, 2 entre 1 por la derecha menos 1, igual a 2 entre 0, es algo para consumo mío, ¿sí? Es algo para consumo mío. Esto era para yo denotar si el denominador tendía a 0 a través de valores positivos o a través de valores negativos. Lo mismo voy a hacer cuando esté analizando el lateral izquierdo. Tengo un valor como referencia, lo ubico acá, observo que el denominador va a tender a 0 a través de valores negativos. Luego, por regla de signo, más entre menos es menos, y por teorema es infinito. Entonces allí, pues yo voy a decir que las imágenes tienden a menos infinito. Aquí, pues voy a decir, aquí hay una discontinuidad infinita en x igual 1. Es más, quiero decirles que habiendo calculado el lateral derecho y ese lateral derecho me da más infinito, yo de una vez puedo allí parar el proceso de cálculo, porque es suficiente con que un lateral me dé un límite infinito para yo concluir que hay una discontinuidad infinita. Si a mí me hubiesen pedido acá la gráfica de la función, entonces yo debo calcular el otro lateral o el lateral izquierdo para aprovechar la información de la asíntota vertical, porque obsérvese que aquí en x igual 1 hay una asíntota vertical y eso me va a ayudar para el proceso de hacer el planteamiento gráfico. Acá es una similar a la anterior, también se trata de una función racional que es cociente de polinomios. Entonces aquí pues vamos a analizar la discontinuidad de la siguiente función, o sea, vamos a revisar en todo caso donde la función es discontinua, donde es discontinua en los reales. Entonces, bueno, un proceso similar se supone que es discontinua en valores que no pertenezcan al dominio, obviamente. Entonces acá vamos a ver, eh, acá pues por restricción de dominio el denominador debe ser diferente de 0. Yo voy a igualar el denominador a 0 y voy a calcular los valores que hacen que el denominador sea 0, en este caso es 0 y 6. Y evidentemente esos valores son los que voy a excluir de los reales. Y de una vez voy a decir que definitivamente la función va a ser discontinua en 0 y discontinua en 6. Pero yo no puedo decir qué tipo de discontinuidad presenta en 0 y en 6 hasta tanto no calcule el límite. En el caso de 0, yo voy a probar a calcular el límite. Evalúo, me da una indeterminación 0 sobre 0. Voy a romper esta indeterminación cancelando la x. Cancelando la x, porque es x menos 0, que es x, o 0 menos x, que es menos x. Recuérdense que es x menos el punto de acumulación. Entonces, yo voy a factorizar y aquí, pues, saco factor común x del numerador y x del denominador. Ajá. Y aquí de una vez, amigos, de una vez, yo puedo evaluar. Cuando x vale 0, el numerador tiende a 12. Cuando x tiende a 0, el denominador tiende a menos 6. 12 entre menos 6 es menos 2. ¿Cómo lo ven? Muy simple, ¿verdad? Yo puedo omitir este paso, Entonces, pues concluyo que la función va a ser, discontinua, evitable en x igual 0. Discontinua, evitable en x igual 0.
Yo coloqué acá discontinua, finita, evitable, pero realmente acá es una redundancia, porque si es evitable, se supone que es finita. Vamos a ver el caso del análisis en x igual 6. Aquí también se presenta una fórmula determinada 0 sobre 0. Yo voy a factorizar, factoricé, saqué factor común x en ambos lados. Y ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a factorizar x cuadrado menos 8x más 12. Entonces aquí, esto, como es cuadrático, debería tener dos raíces. Como ya yo conozco una raíz es 6, así que el término es x menos 6, la raíz es igual a 6. Entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar acá dos términos. Bueno, cancelo la x. Luego voy a factorizar el numerador. Coloco dos términos porque se trata de dos raíces. Coloco x en ambos términos. Luego voy a buscar dos números que multiplicado de 12 positivo y sumado de menos 6. Como ya yo sé que uno de los términos es menos 6, porque la raíz es igual a 6. Recuerden que en el caso de la determinación 0 sobre 0, el término es x menos el punto de acumulación. Bueno, entonces aquí yo coloco menos 6. ¿Cuál es el otro término que multiplicado por menos 6 es igual a 12? Menos 2. Y véase que sumado menos 2 menos 6 es menos 8. Cancelo el término de x menos 6, evalúo y esto es igual a 4. Esta también es una discontinuidad evitable. En x igual 6 hay una discontinuidad evitable. Ahora lo que me resta es redefinir la función para hacerla continua. Esto de redefinir la función, lo que trata es de replantear la función que antes era discontinua, replantearla de una manera tal de que sea continua. Entonces procedo y tendríamos lo siguiente. Va a ser la función para aquellas x tal que las x pertenecen a los reales excepto 0 y 6. Y en 0 y en 6 yo debo colocar unas imágenes. ¿Qué imágenes creen ustedes que yo debo colocar? En el caso del 0, debo colocar una imagen equivalente al valor límite, porque no habíamos dicho que para que sea continua la imagen debía ser igual al valor límite. Entonces, bueno, yo aquí voy a obligar a que en x igual 0 la imagen sea igual a menos 1. Y en el caso de 6, la imagen debe ser 4. ¿Cómo les parece? Muy sencillo esto. Y entonces, pues, le voy a plantear un par de ejercicios muy, pero muy sencillos. Y pues, lo vamos a esperar para el día 16. Para el día 16 de este mes. Vamos a darle unos 4 días para que lo resuelva. Suficiente tiempo. No es una cosa del otro mundo. Recuerden que lo pueden hacer en equipo, pero la entrega es individual. Acá, da esta función, van a analizar la continuidad y la van a analizar en menos 3 y en 1. Y en este otro caso, ustedes van a analizar la discontinuidad, es decir, en qué valores esta función es discontinua, van a indicar su tipo y si es necesario, van a redefinir la función para que sea continua. Entonces, este grupo de ejercicios junto con los anteriores va a conformar ese 20% de evaluación de la primera unidad. Por lo demás, quiero decirles que cualquier pregunta, pues la vamos a hacer por los canales que hemos estado utilizando hasta ahora. Y quiero, por otro lado, felicitarlos por el empeño que le han estado poniendo a la materia. Hay algunos que han tenido inconvenientes personales y los mismos inconvenientes del entorno que nos afectan, la electricidad, los cortes de electricidad, las bajas de conexión de internet, pero aquí lo importante, amigos, es que ustedes se mantengan bien concentrados en su campo de acción y en su campo de poder. Ese campo de poder y campo de acción son las cosas que ustedes pueden hacer ustedes mismos para resolver el problema. Se fue la electricidad, se cayó la conexión a internet, ¿qué vamos a hacer? No podemos hacer nada. No podemos hacer nada, tenemos que esperar. No se estresen por eso.
Cuando llegue la conexión de internet, pues se conectan. Cuando tengan la electricidad, se conectan. Pero, ¿dónde está nuestro campo de acción? Nuestro campo de acción está en nuestra responsabilidad, en nuestras ganas de ponerle cariño a esto que estamos haciendo, por hacer las cosas bien, por resolver los ejercicios adecuadamente. Muchos dirán, ah, no, pero si yo lo que tengo que hacer los ejercicios, el profesor dijo que resolviera los ejercicios. El profesor no me dijo que resolviera los ejercicios bien. Cosa que evidentemente está sobreentendida. Entonces imagínese usted que usted va a resolver un ejercicio por resolverlo. ¿Cuál va a ser su aprendizaje entonces? Usted puede reunirse con los amigos y puede estar en cero. Que por favor, Pedro, José, ¿me puedes por favor explicar esto? Que no tengo idea de qué se trata. Y usted administra su proceso de aprendizaje. Si usted solamente se lo copia para cumplir un requisito de evaluación, entonces no va a hacer nada. Entonces, lo importante es que usted aprenda esto. Quiero invitarlos a que aprovechen esta oportunidad de oro que todavía nosotros tenemos en nuestro país, que todavía tenemos educación gratuita. Y en este proceso de educación gratuita, nosotros los profesores estamos haciendo un esfuerzo sobrehumano, nuestras autoridades están haciendo un esfuerzo sobrehumano. Imagínense ustedes trabajar sin recibir este numerario, sin recibir un salario. Entonces, quiero decirles que a nosotros no nos falta ganas, no nos falta corazón para hacer este gran esfuerzo. Ustedes tienen que aprovechar este momento importante de su vida para profesionalizarse. Si ustedes tuvieran que estar en otro país y pagar la formación universitaria, esto costaría muchísimo, costaría muchísimo. Y nosotros, pese a toda la adversidad, mantenemos la universidad con las puertas abiertas, haciendo nuestro gran esfuerzo. Un esfuerzo que lo hacemos de corazón, de cariño. Creemos en la universidad y creemos en ustedes. Ustedes serán los próximos gerentes, serán las próximas autoridades universitarias. Confiamos en ustedes. Hagan el esfuerzo de hacer un buen trabajo. Digan no a la mediocridad. Digan sí a la excelencia. Digan que yo puedo hacer las cosas correctamente. Y, por favor, no se concentren en esa adversidad donde ustedes no tienen influencia. ¿Qué puedo hacer? Se fue la electricidad, no haga nada. Y si se cayó la conexión de internet, tampoco haga nada. Usted no tiene influencia sobre eso. Pero sí tiene influencia sobre las ganas de hacer un buen trabajo, de entregar un buen trabajo y sobre todo, muy pero muy importante, de aprender. Por lo demás, muchas gracias por estar pendiente y pues espero que esta clase sea de provecho. Un fuerte abrazo y espero verlos pronto en la próxima actividad. Bendiciones a todos.